Capítulo 1. Colorado, 1889. Bajo el tibio sol de primavera, Molly cerró los ojos por unos segundos. Solo quería descansar unos minutos bajo las ramas del gran árbol que había tras su casa. Era su lugar favorito del jardín, pues no solo le ofrecía la comodidad de la sombra, sino una privacidad que ella adoraba. Suspiró somnolienta y se dijo que solo permanecería ahí un instante más. Pero la pesadez de su cuerpo negaba su voluntad. Se sentía cansada al apenas haber dormido esa noche, y el calor de la mañana hacía que se sintiera más decaída de lo normal. Su falta de sueño no se debía al insomnio o a una pesadilla que la hubiera mantenido despierta, como en otras muchas ocasiones, sino a que se había levantado antes del amanecer para tenerlo todo listo. No importaba que hoy fuera domingo, y por lo tanto se considerara un día de descanso. Para Molly, todos los días de la semana eran iguales, pues cada uno de ellos estaba repleto de tareas que debía realizar. Hoy, por ejemplo, su madrastra se había empeñado en que hiciera un asado, seguido de una tarta de merengue, la favorita de su hija Fanny. Una muchacha egocéntrica que se pasaba el día bordando y tumbada al fresco junto a su madre, mientras Molly se ocupaba de todas las labores. Molly sabía que tras la muerte de su padre, hacía ya 5 años, se había quedado sin nadie en el mundo que la cuidara. No tenía familia que quisieran hacerse cargo de ella, ni un lugar al que ir que no fuera la casa donde había nacido, y que siempre creyó que sería suya. Pero todo eso cambió cuando su padre se casó con la viuda Harris, y la trajo a la casa. Desde el primer instante, Mabel nunca fue una madre para Molly, como tampoco fue una hermana para ella su hija Fanny. Siempre la consideraron como una intrusa en su propia casa, cuando habían sido ellas las que habían llegado sin nada más que sus maletas. Por supuesto, su padre nunca se enteró del desagrado de Mabel por su nueva hija, pues aquella tomaba buena precaución de que él no lo notara. Fue sobre todo tras la muerte del hombre, cuando Mabel dejó de andarse con tapujos y convirtió a Molly en la criada. Según Mabel, Molly tenía que ganarse su sustento con su trabajo, si no quería verse en la calle, y por eso debía ocuparse de la limpieza de la casa, el mantenimiento de la ropa, la cocina y hacer la compra para abastecer la despensa. Así como atender a los caprichos de las dos mujeres. Si bien el trabajo era duro, peor eran las humillaciones. Algo que cada vez se le hacía más difícil. Elevando su vista al cielo, Molly deseó que su padre aún siguiera con ella, pues desde su muerte cada día había sido un verdadero infierno. Solo los domingos, mientras ellas iban a la iglesia, Molly tenía unos minutos para sentarse bajo el árbol. Pero temía que cuando su orondo y maleducado vecino la descubriera, solo le quedaría permanecer encerrada en su cuarto. Un vecino mucho mayor que ella, y que no había dejado de atosigarla desde la muerte de su padre. Sin lugar a dudas, él sabía que ahora no tenía a nadie que la protegiera, y no perdía la oportunidad de arrinconarla siempre que tenía ocasión. A su madrastra y a Fanny, esta actitud las hacía reír, alegando que una mujer como Molly no se merecía nada mejor que ser la puta del apestoso vecino. Y así, mientras pasaban los días, Molly trató de mantenerse apartada de la vista de ese hombre y salir lo menos posible a la calle. Si por lo menos alguien del pueblo se preocupara por ella y le diera trabajo. Pero lo había intentado todo, y nadie quería enemistarse con Mabel. Sola y sin dinero, no tenía más remedio que asentir a todas sus demandas, aunque por dentro ardiera de rabia. De pronto, escuchó el sonido de la calesa acercándose, y supo que Mabel y Fanny regresaban de la iglesia. Su tiempo de descanso había terminado. Antes de que la vieran, se levantó de un salto y fue a su encuentro. ¿Tienes todo preparado? En cuanto nos refresquemos, queremos comer, le dijo en tono seco Mabel, nada más verla aparecer por la esquina de la casa. Sí, señora, le respondió Molly, como Mabel había insistido que la llamara, y sin que ésta pareciera escucharla. Como era costumbre, Molly caminó tras ellas con la cabeza gacha, pues a su madrastra no le gustaba que la alzara en su presencia. Decía que era una muestra de orgullo, y que éste se quitaba a base de palos. La espalda de Molly era testigo de ello. Cuando llegaron a la casa, ambas mujeres le dieron sus sombreros y chales para que Molly los guardara. Estaba tan cansada de esa vida. La mente de Molly voló hacia 2 semanas atrás, cuando encontró una copia de la revista The Marriage Times en la tienda general. Por suerte, había conseguido esconderla antes de que nadie se diera cuenta, y desde entonces la releía cada noche antes de acostarse. Había encontrado el anuncio de un ranchero de Montana que buscaba una esposa joven, honrada y trabajadora. En el anuncio no había nada que lo diferenciara de otros muchos, y sin embargo, algo le impulsó a leerlo y a desear tener el coraje suficiente como para contestarlo. Se miró en el espejo de la entrada, y comprobó que a sus 23 años no estaba tan mal. No tenía la belleza de su hermanastra Fanny, pero su pelo castaño claro y ondulado
así como sus grandes ojos verdes, era algo que la hacía sobresalir entre las demás muchachas. Incluso había visto cómo Fanny lo observaba mientras se peinaba su larga melena, y en su mirada era evidente la envidia. ¿Pero sería lo suficientemente atractiva para gustarle a ese ranchero? El sonido de pasos en lo alto de la escalera la hizo regresar a la realidad, y se dirigió a la cocina antes de que la pillaran sin hacer nada. Una vez allí, sacó el asado del horno y comenzó a poner la mesa en el salón para su madrastra y Fanny. Sobra decir que nunca podía compartir la mesa con ellas, y estaba agradecida por ello. Es más, estaba convencida que le sería imposible tragar un bocado en su compañía. En cambio, la servía como si fuera un lacayo, y solo después de haber recogido todo, Molly podía comer su pequeña ración. Pero ahora no quería pensar en cómo la hacía sentir eso, y se limitó a preparar la mesa de la forma más elegante. ¿No dijiste que tenías todo listo? La voz autoritaria de su madrastra la sobresaltó, ya que no esperaba que ésta entrase en la cocina. Un lugar que Mabel detestaba, y que por ello, era una de las estancias favoritas de Molly. Y lo está. No me respondas, jovencita. Recuerda el sitio que ocupas en esta casa. A Molly le habría gustado decirle que su lugar era el mismo que ocupaba su hija, pues ella también era de la familia, pero prefirió callarse, pues sabía que solo conseguiría una paliza. La experiencia así lo aseguraba, y la inteligencia que por suerte tenía, la hizo callar a tiempo y salir del salón con la mirada hacia el suelo, justo como Mabel le gustaba. Sin más, ésta salió de la cocina, y cuando Molly llevó el asado al comedor, su madrastra ya ocupaba la cabecera de la mesa, al lado de Fanny. «Mamá, ¿te has dado cuenta de lo sucia que está Molly?», comentó Fanny con la misma naturalidad como si hablara del tiempo. «¿No creerá que podremos comer con ese olor?». «Tienes razón, hija, es muy desagradable», le respondió la mujer con una expresión fría en su cara. «Molly, acaba de servirnos y márchate». «Regresa a la pocilga donde te has estado revolcando», añadió Fanny. Molly se irguió ante el insulto, y deseó poder meter la cabeza de la muchacha en el plato del puré de patatas. En su lugar, terminó de servir y se retiró como se lo habían ordenado, sobre todo, para no caer en la tentación de hacer algo de lo que luego se arrepentiría. Se husmeó por encima, y si bien era cierto que estaba sudorosa, algo lógico después de haber estado cerca del horno, su olor no podría considerarse desagradable. Su ropa estaba limpia, al igual que sus cabellos y su cuerpo, y nada indicaba que la afirmación de Fanny estuviese justificada. Aunque, conociéndola, seguro que solo lo había dicho para humillarla. Comenzó a sentir cómo se humedecían sus ojos, pero se negó a que pudieran verla llorar. Hacía tiempo que se había prometido que no derramaría una lágrima delante de ellas, y estaba dispuesta a conseguirlo. En vez de eso, atravesó el pasillo y subió a su pequeña habitación. Una vez a solas, dejó escapar todo el dolor y las lágrimas, que pronto comenzaron a bañar su rostro. Mientras pensaba en lo que acababa de suceder, Molly supo que no podía quedarse en aquel lugar por más tiempo. Tenía que salir de allí. ¿Cómo se suponía que iba a vivir el resto de su vida de esta manera? Trepó con torpeza a su cama y buscó la revista bajo el colchón de paja. Las páginas se abrieron para revelar un par de anuncios que le llamaron la atención. Uno de ellos pertenecía a un acomodado granjero que vivía en Texas. Tenía 2 hijos pequeños que habían quedado huérfanos al nacer. Los pequeños necesitaban una madre y el granjero una esposa. El anuncio del tejano era corto y directo. Si bien a Molly le gustaba la idea de ser su esposa, había algo en ese mensaje que no le atraía. Al menos, no tanto como el segundo. Se trataba de un ranchero de Montana llamado John Norris. Vivía en Rosebud y se había quedado viudo hacía 4 años. Buscaba una mujer trabajadora que compartiera su vida. Le daría un techo, la cuidaría, y solo el cielo sabría hasta dónde podrían llegar juntos. No es que esa oferta tuviera algo especial que la diferenciase de las demás, pero, sin saber por qué, le interesó de una forma especial. Quizá fuese porque el señor Norris era un viudo que sabía lo que era el sufrimiento, y cansado de ello, buscaba una esposa que le sacara de su pesar. De todos modos, su vida en Montana junto a ese ranchero no podía ser peor que la que tenía ahora en Colorado. No sabía si le gustaría su aspecto, pero por mucho que Fanny y su madrastra se empeñaran en decirle lo fea y desastrosa que era, ella sabía que podría conseguir con el tiempo el cariño de un hombre. Rápidamente, secó sus lágrimas y sofocó su sollozo. Si no podía quedarse allí para siempre, al menos podría intentar empezar de nuevo y seguir adelante en un lugar distinto. Sin duda, cualquier cambio sería para mejor.
Decidida, Molly sacó una pluma estilográfica y comenzó a escribir.